Entonces, es una regla que tiene, pues, como es triangular, tiene como pues, tres posibilidades de medir con tres escalas diferentes. Está más pensada como en términos arquitectónicos que otra cosa. Entonces tiene una limitación. Y hay unos escalímetros digitales que inclusive en la universidad están, pero pues ya saben cuál es la situación que no podemos ir a trabajar allá. Donde el escalímetro digital sí les muestra pues, como en un dato más certero y es más amplio, pues obviamente porque ustedes pueden trabajar con la escala que quieran. Eh, pero no es tan necesario como tener esas herramientas. O sea, es muy bacano tenerlas, pero si no las tienen, igual pueden hacer el trabajo de escalas, ¿cierto? Ya se van a dar cuenta pues que es realmente hasta una bobada porque simplemente es multiplicar o dividir y ya. Entonces, les vamos a comenzar con la retroalimentación de la actividad. Como les decía, en general veo que lo hicieron bien, pero vamos a mirar unas cositas puntuales de entre los errores que más detecté. Y pues, ya les comparto aquí AutoCAD y empezamos a trabajar. Listo. Eh, a ver. Bueno, antes de eso, antes de que les comparta AutoCAD, les quería mostrar una herramienta que me mostraron en estos días que se llama Tinkercad, que pues, lo hace la misma empresa de AutoCAD. Es una página, una aplicación de internet, se llama así como está acá, tinkercad.com. Es solo crear una cuenta y ustedes pueden trabajar de manera gratuita. Él tiene varias cositas que ustedes pueden hacer. Hay una pestañita para crear diseños en 3 dimensiones, si quieren modelar algo. Está todo lo de circuitos. eh, Está, bueno, no sé este de bloque de código que puede hacer, no lo he explorado todavía, pero estos dos pueden ser muy útiles, ¿cierto? Este de diseño 3D, pues todavía me falta explorarlo al detalle, pero sé que pueden hacer formas tridimensionales como las que estamos trabajando y hacerle ciertos análisis. Y lo mismo lo de circuitos, pues que no sé qué tanto les pueda servir, pero ustedes pueden hacer aquí conexiones de cosas como si lo estuvieran haciendo en la vida real y le pueden hacer una simulación y ver cómo está funcionando. Como es una herramienta gratuita, pensada más que todo para, pues, como el entorno educativo, pues me parece a mí que es muy fácil de trabajar con la herramienta. O sea, abrir aquí, este que no tiene nada a ver qué podemos hacer en el modelador, como para mostrarles, ¿cierto? Entonces tiene un plano de trabajo, ustedes pueden traer sí, figuras básicas, ¿cierto? Habría que mirar qué otras posibilidades tiene, pero, por ejemplo, pongamos este acá a ver. ¿Y qué características? Bueno, miren que ahí aparece como la acotación de las medidas y uno las puede poner o alterar. Entonces pongámosle aquí 20. Entonces miren que ahí quedó más alto. Aquí tiene la vista frontal. Posicionámosla bien, porque se está viendo así en el plano. La frontal, tiene la superior, y pues ustedes le pueden dar ahí varias características, ¿cierto? No es una herramienta pues súper compleja, pero quizás les pueda ayudar en algo. También tiene algo muy importante y es que permite hacer trabajo colaborativo. Aquí tiene este simbolito de como de un usuario con un más. Entonces varias personas pueden trabajar sobre el mismo plano, ¿cierto? Eh, Se los dejo ahí como a modo de, pues, como de inquietud, si les sirve en un futuro para hacer algún diseño, ¿cierto? Miren que ahí me muestra que lo puedo girar. eh, y pueden hacer como simulaciones, listo. Eh, y además, pues es una herramienta Profe, gratuita. Hola, Laura, dime. profe, la actividad la podemos enviar hasta el domingo, ¿cierto? Sí, sí, Porque es que, por sí. ejemplo, pues yo la empecé, ya llevo la mayoría, pero hubo algo que no comprendí, así que estoy como esperando a que usted explique. Bueno, ya lo vamos a hacer entonces, listo. Listo, profe.
Bueno, entonces, esta es la figura con la que íbamos a trabajar, o pues lo que teníamos como tarea era hacer las vistas de ese objeto. No me interesa tanto hacer el isométrico, sino hacer las vistas, porque ya se han dado cuenta que las vistas son las que tienen la misión de llevar las cotas, ¿cierto?, dentro del plano. Entonces, yo escogí, y creo que la mayoría lo hicieron, escogieron esta posición, yo quito este panelcito, esta posición como frontal, o sea, la cara izquierda, que era la que presentaba como mayor información. Esa vista realmente no era difícil de hacer, sino que nos estamos encontrando ya de plano con algo que no habíamos hecho antes y era la construcción de un triángulo, ¿cierto? Eh, Generalmente, antes de empezar dibujo técnico, lo que uno hace es comprender, o pues hay unos cursos previos donde explican cómo dibujar las figuras geométricas, ¿cierto? Eh, yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, bueno, yo creo que no, pero si ustedes se ponen a ver generalmente las herramientas, las piezas de sujeción y cosas así por el estilo tienen formas geométricas muy marcadas. Entre esas está el hexágono, ¿cierto? Entonces hay tuercas hexagonales, ¿cierto? Que tienen forma hexagonal. Mm, Hay unas llaves que son hexagonales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el saber hacer un hexágono puede ser vital en ciertos temas de dibujo técnico, especialmente temas de mecánica. Eh, la construcción de triángulos y de ciertos elementos básicos es necesario, ¿cierto? Eh, Miremos aquí este caso que estamos viendo acá, tenemos un triángulo que es un triángulo equilátero, ¿cierto? Ese triángulo equilátero pues nos están dando un ángulo y nos están dando una altura. Uno con eso lo puede construir. Lo que pasa es que hasta ahora no nos hemos adentrado a hacer figuras geométricas, ¿no es cierto? Y principalmente, pues como darnos a la tarea de comprender la información y utilizar esa información en la construcción del objeto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ya tenemos una información en las cotas, que es la siguiente. Voy a volver aquí a la línea roja como para que rayemos sobre el isométrico. Tenemos una distancia entre centros, ¿cierto? O sea, entre el centro de este agujero, pues si la orejita también va ahí porque son concéntricos, ¿cierto? Entre el centro de estas circunferencias que tenemos al lado izquierdo y el centro de las circunferencias que tenemos al lado derecho. Nos dice que es una distancia de 110 milímetros. Este 55 que está acá, la única pretensión que tiene es decir que el triángulo está en el centro de la figura, pero no ayuda en la construcción del triángulo. Este 110 tampoco está directamente relacionado con el triángulo. No es que no ayude, ¿cierto? Ya ahí de plano nos está diciendo que está en el centro de la distancia, pero no nos va a ayudar a resolver la figura como tal, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es retomar algo que hicimos la clase pasada y es dibujar la extensión completa de la base del objeto. Entonces ya sabemos que entre centros tenemos 110, ¿cierto? O sea, 11 centímetros. Ahora, de ese centro hacia el extremo, ¿cuánto nos hace falta por medir? Aquí está más claro, nos están diciendo que el radio es de 25. ¿Listo? Ojo con las flechas que señalan, porque aquí hay un diámetro 20, pero está señalando el agujero. ¿Listo? A nosotros nos sirve la medida de la oreja, lo que está en el borde, en el exterior, o sea, el radio 25. Entonces a 110 le vamos a sumar 25 al lado derecho y 25 al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces eso nos da 25 más 25 nos da 50 más 110 nos da 160, o sea, 16 centímetros. ¿Listo? Este isométrico me parece que está mejor acotado que el que tomamos como ejemplo para la clase anterior. Este sí me parece que, o sea, es como más formal el tema de la acotación.
siempre ustedes van a encontrar acotación desde centros. Listo, para que lo tengan presente. Siempre se acota desde centros. Entonces es algo que ustedes van a ver habitualmente. En el pasado, no recuerdo si estaba acotado desde centros, creo que sí, pero estaba muy fragmentada la medida. Entonces, usualmente va a aparecer esas cotas posicionadas desde centros. ¿Listo? Ahora, la altura de la orejita es de 15. 15, listo, pero derecho, no así torcido como lo acabo de hacer. Es 15 por acá y 15 al lado derecho. Listo. Ahora nos vamos a ocupar de la construcción del triángulo. Entonces ustedes van a dar cuenta que no es tan complicado. Primero, vamos a tener como referencia que el centro del triángulo es el mismo que el centro de la figura. Si esto mide 16, de extremo a extremo esta base, en todo el centro, aquí en todo el centro, vamos a subir la altura del triángulo, listo. Y nos va a dar 60. Es la cota que tenemos acá al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a construir el triángulo con los ángulos que nos están dando acá. Una manera de hacerlo es tomar el transportador, utilizar esto como vértice, ya se dieron cuenta que el ángulo es de 60. O sea que si este es el centro y voy a hacer la línea que baja hacia el lado izquierdo, pues el ángulo que debo trazar es de 30 grados, listo, de 30 grados, para que nos quede la primera línea. Y luego hacemos otra línea de 30 grados hacia el lado derecho, entonces 30 más 30 nos da los 60 grados, listo. Entonces vamos a hacer la línea a 30 grados. Entonces recuerden que este sería el vértice y trazarían hacia acá, listo. Entonces 30 grados. A mí en AutoCAD me aparece 120 grados, pero es por un tema de coordenadas polares. ¿Listo? Igual es básicamente lo mismo, es el mismo ángulo. Si yo paso de 90 grados y hace 90, le sumo 30 grados, me va a dar 120. ¿Listo? Eso depende de la posición en la que esté en esas coordenadas polares. ¿Listo? Entonces simplemente trazo para que no tengan que volver a tomar el transportador, ustedes pueden hacer lo siguiente, con la regla o con la escuadra miden aquí esta porción de la base, ¿cierto? Esta mitad de la base. Ahí me dio 34.641. Ustedes más o menos les debe dar casi 35 milímetros, ¿listo? Entonces, yo aquí en el programa pues puedo dar la medida exacta, 34.641, ¿cierto? Déjenme que le puse coma y se me pasó al otro lado. Es 34.641, ¿cierto? Y ahí simplemente un extremo con el otro. Listo. Eso era lo que tenían que hacer para el triángulo. Miren que es sencillo, no era complicado. Ustedes tienen allá el transportador, tenían la información de la altura, ¿cierto? Yo voy a hacer algo aquí adicional, pues como para que me quede preciso bajo los términos del programa. Yo pues, en el programa puedo hacer una simetría, ¿cierto? Para que me quede igual una línea con la otra, pero como con efecto de espejo, ¿cierto? Entonces creo que era Lucía la que, a la que confundí con la construcción del triángulo, porque ella me preguntaba que, que si la altura era de 60, ¿por qué los lados no le daban de 60? ¿Cierto? Y no me acuerdo qué fue lo que le dije, o pasé por alto esa apreciación y creo que la confundí. Entonces, muchachos, siempre que construyan un triángulo equilátero, la altura puede ser una, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la altura es de 60, pero los lados siempre van a ser más grandes. El hecho está en lo siguiente, miren aquí la altura, ¿cierto? Esto es 60, y miren aquí una de las pendientes. Entonces, ¿dónde recorre uno más distancia para ir de acá hasta la altura, ¿cierto? Desde la base hasta la altura, pues obviamente va a recorrer más distancia aquí en la diagonal que en la vertical. Entonces, pues ese es como uno de los motivos por qué la altura es menor a los lados,
sea, la altura va a ser independiente a los lados. Entonces, si medimos, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, este lado, pero mirámoslo con una cota alineada, y aquí para acá nos va a dar, sí nos va a dar, yo creo que me quedó como mal la medida, a ver, 69.28, 69.28, crucemos los dedos acá, y ahí nos dio 69.28, ¿listo? Ahí ya nos damos cuenta que es un triángulo equilátero, ¿cierto? Eso sale por construcción. ¿Por qué no estaba acotado en el isométrico? Porque no era una medida exacta. Esa medida salía por una construcción geométrica, entonces no interesaba tanto cuánto medían los lados, ¿cierto? Sino el ángulo que teníamos aquí en la parte superior. Entonces, si nosotros medimos aquí el ángulo, ¿cierto? Miren que nos va a dar los 60 grados. Y si lo medimos por acá, por esta esquina, también nos da los 60. Y pues por defecto aquí también nos daría 60. ¿Listo? Entonces, lo que quizás parecía un fallo en acotación, realmente no lo era. Lo que estaban haciendo era poner cotas más claras que no saturaran de pronto la información. Recuerden que esto pues, es un lenguaje que se aplica a la ingeniería, entonces, particularmente quienes ven esto, ingenieros. Entonces, cerramos aquí las orejitas y esa sería la vista frontal. Todavía no le hemos hecho las líneas invisibles, pero este es el contorno. Listo, miren que es muy sencillo. Realmente es un dibujo muy simple, un triángulo como con dos rectángulos que salen hacia los lados. Otra cosa que no quiero que se me confundan es el triángulo, ¿cierto? Miren desde dónde arranca el triángulo, desde la misma base de las orejas, pese a que aquí, ¿cierto? Parece que está más corrido hacia la izquierda, ¿cierto? Sí, está más salida hacia la izquierda el triángulo que las orejas, pero no está más abajo. Listo, ustedes no pueden venir acá y hacer el triángulo más abajo, porque pensaron que en el isométrico, ¿cierto? Se veía así. Recuerden que tanto la pirámide como las orejas están apoyadas sobre el mismo piso, sobre la misma línea de base. Entonces, cuando lo hacemos acá, quedan alineadas las dos bases, ¿cierto? Tanto la de la pirámide como la de las orejas, que están apoyadas sobre el mismo piso. Ya ahí ya tenemos esta parte de acá terminada. Lo que sí me parece importante que ustedes tengan en cuenta antes de que empiecen a hacer la superior es el tema de esta perforación. ¿Listo? Si bien en la vista frontal está tapada, ¿cierto? No se logra ver, el triángulo tapa esa perforación. Yo necesito saber hasta dónde baja. ¿Listo? Ahí me están diciendo que la altura es de 30. Entonces yo puedo desde la puntica del triángulo hacia abajo descender 30 milímetros. ¿Listo? Y ahí de manera perpendicular, ¿cierto? Por acá yo puedo hacer la proyección, vamos a hacer la proyección por acá, lo que quede bien proyectada, ¿listo? Sí será ahí, tengo mis dudas con la referencia, a ver, me voy a acercar un poquito más, la voy a trazar desde acá y no va a molestar más con eso, ¿listo? Entonces trazo la línea horizontal y esa línea ya va a borrar la vertical. Esta línea es este nivel de acá, ¿cierto? Hasta dónde llega la perforación. Entonces esta línea la voy a poner en línea punteada de una vez porque sé que es una línea invisible. Listo. Entonces vamos a ponerla en línea invisible. Pero ya se van a dar cuenta de la importancia de haber trazado esa línea antes de comenzar la superior. Entonces vamos a cargar la línea y la vamos a poner en línea invisible. ¿Listo? Pongámosla en línea invisible. Ahí está la línea invisible, la primera que posicionamos. Las otras son referentes a estos dos agujeros, pero voy a esperar hasta construir la superior para poder trasladar esas proyecciones, ¿cierto? Hacia la vista frontal. Entonces, lo primero que va a hacer ahora sí es hacer las proyecciones que usualmente hacemos. Como ustedes están trabajando en líneas en hojas milimetradas, quizás
no tengan que marcar esto tan fuerte, ni inclusive ustedes podrían de alguna manera obviar el paso de tener que dibujar las proyecciones, simplemente teniendo como las referencias de las líneas que ustedes tienen acá, lo podrían lograr. Pero como acá tenemos unas medidas que no son regulares, por ejemplo esta, posiblemente va a ser difícil encontrarlas con las líneas de la cuadrícula. Entonces empecemos a proyectar aristas, ¿listo? Hacia la parte superior. La primera sería esta. La segunda, ojo, es esta intersección entre la base y el triángulo. ¿Listo? Entonces esa sería la primera. Este objeto tiene más proyecciones de lo habitual, de lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿cierto? No es el objeto que más proyecciones tiene, pero hasta ahora va a ser el que más proyecciones nos muestre. La la tercera proyección está dada por la parte superior de la oreja y la intersección con el triángulo. ¿Listo? Entonces subimos aquí la proyección. La cuarta está dada por la puntica del triángulo. ¿Listo? Porque es una pirámide, entonces ya vemos que eso se convierte en unos fragmentos de línea. Por acá pues, también hacemos la misma proyección, triángulo con la línea superior de la oreja, triángulo con la línea de la base y finalmente esta línea de acá, esta arista final. Una vez tengamos esto, vamos a tomar estas intersecciones, línea invisible con las líneas del triángulo y las vamos a proyectar para arriba. Ya se van a dar cuenta por qué. Los que ya lo hicieron bien, yo creo que ya saben para qué nos van a servir esas líneas, ¿cierto? Los otros creo que ahorita se van a sorprender de por qué tuvimos que trazar esta línea antes de empezar a construir la superior. Listo. Ya tenemos este mar de líneas que apuntan hacia la parte de arriba, ¿cierto? Recuerden que lo estoy haciendo en sistema americano. Aquí ya nos salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 proyecciones. Con el de la clase pasada no nos habían salido tantas. Y con ningún otro objeto que hayamos construido hasta ahora, ¿cierto? Entonces, nos vamos a habituar a trabajar con esto porque aquí está la clave de tomar bien las medidas, ¿listo? Voy a alejarme 10 milímetros y voy a hacer una línea aquí de referencia. Solo va a ser un nivel desde el cual yo voy a empezar a trabajar. Entonces, de aquí para arriba, voy a empezar a dibujar la vista superior. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer yo es empezar a construir la pirámide. Voy a dejar de último las orejitas. ¿Listo? Voy a empezar a construir la pirámide. Entonces, no sé si es tan evidente, pero la forma de la base de una pirámide generalmente es un rectángulo, un cuadrado, ¿cierto? Entonces, visto desde arriba, el contorno de esta pirámide va a ser un cuadrado, ¿cierto? O un rectángulo. Ya vamos a ver qué es lo que nos sale. Creo que nos sale es un rectángulo, ¿cierto? Entonces, para construir ese rectángulo, lo primero que vamos a hacer es, muchachos, miren aquí en la vista frontal, ¿cierto? El tema de las proyecciones, ¿cierto? Desde qué esquina hasta qué esquina proyectamos la pirámide en la vista superior. Entonces, la pirámide está enmarcada entre esta línea de proyección y esta línea de proyección, ¿listo? O sea que la pirámide en la vista superior también va a estar proyectada, va a estar dibujada entre esta línea y esta, ¿cierto? Ahí lo que vamos a hacer es trazar una línea horizontal entre esas líneas, ¿listo? Que acabamos de identificar, ¿cierto? Entre la que está proyectada entre esta arista y esta arista que tenemos acá. Lo que hicimos fue trasladar la base del triángulo, esa medida, ¿cierto? Ahí nos dio 69.282. Ahora, vamos a mirar cuál es el ancho de esa pirámide, ¿cierto? Hacia arriba, que vamos a trazar hacia arriba, ¿cuánto mide? Entonces aquí nos dice que son 80 milímetros. Subimos acá 80 milímetros. ¿Listo? Es siempre pendientes de qué es lo que me está diciendo cada una de las proyecciones. Ahí tenemos
el área de la pirámide. Esto va a variar un poquito cuando lo terminemos, pero este es el área que ocupa, ¿cierto? Ahora, nos vamos a concentrar en hacer la perforación y para eso nos vamos a valer de esta medida que tiene 36, o sea que la perforación tiene un ancho de 36 y por acá nos queda como un ala de 22, ¿cierto? Entonces, como el 80 lo estamos repartiendo entre 36, 22 y 22, ¿cierto? Si hacemos la sumatoria, pues el ala que resta también es de 22. Vamos a trasladar eso acá. Entonces, recuerden que esta medida de 36 y 22 está tomada desde el centro, desde la puntica de arriba del triángulo. ¿Qué línea proyectamos o qué arista proyectamos ahí? ¿Cierto? Entonces, esta arista está proyectada en esta línea de acá, esta línea central. Entonces ahí tomamos primero 22, ¿cierto? Tomamos 22. Si quieren, pues miran el 36 ahí, no hay ningún problema. Tomamos el 36. Y por defecto, miren que lo que nos da es el 22. Si quieren, lo marcamos. ¿Listo? Yo voy a borrar ya esta línea de 36, porque la que va a quedar es esta de 22 y esta de 22. En el centro va la perforación, ¿cierto? Miren que acá no nos están diciendo cuánto mide esa perforación en este sentido, ¿cierto? Para poderla dibujar en la vista superior. No nos dice cuánto tiene ahí. Entonces, por eso fue que nosotros hicimos la proyección de la línea invisible, por eso fue que la tomamos. Entonces, esta línea invisible está enmarcada entre esta y esta línea, ¿cierto? Se proyectó hacia arriba. Entonces ya sabemos que la medida que vamos a tomar, ¿cierto? Está entre esta línea y esta. Ese sería como esa medida que no nos están dando dentro del isométrico, ¿listo? La medida de acá, de la base como de ese triangulito que tenemos visible ahí. Eso. Espérenme, yo cambio el color de esa línea. ¿Listo? Entonces, tomamos la línea de referencia. Obviamente aquí, pues, de antemano tenemos que saber que la distancia es 22 y trazar aquí, ¿cierto? Borramos esta referencia. ¿Listo? Y por acá hacemos lo mismo y cerramos el rectángulo. ¿Listo? Esa es la medida de la perforación. Entonces miren las proyecciones. ¿Listo? Miren qué fue lo que tomamos nosotros para poder construir esa parte de la vista superior. ¿Cierto? Entonces miren que la proyección es muy clara. Yo de todas maneras les voy a dejar las proyecciones el día de hoy. ¿Listo? Si quieren le van tomando pantallazos para que vean de dónde van saliendo las líneas. Ahora, esto me va a permitir a mí, ya tenemos la pirámide, construir las orejitas. Ya se van a dar cuenta que también aquí hay un tema que todavía no habíamos explorado. Les voy a tomar el centro de esta línea, si esto mide 80, el centro está en 4 y trazo una horizontal hasta encontrarme con esta línea de proyección. Lo mismo hacemos a la derecha. Esta línea está en todo el centro de esta línea vertical. Lo mismo pasa con la izquierda. Listo, debe estar centrada. Ahora, vamos a tomar como medida el radio de 25, ¿cierto? Como si estuviéramos midiendo del extremo de la oreja hacia el centro, ¿cierto? Con un trabajo ahí un poquito inverso, o sea, ir como de acá hacia acá, ¿cierto? Esta línea que tenemos acá. Ahí está el radio de 25. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra línea de referencia. De acá hacia la izquierda nos movemos 25. ¿Listo? Miren ahí donde quedó el centro, quedó más desplazado que el centro de esta línea, ¿cierto? Está más corridito. Y aquí también lo mismo, nos ponemos o medimos el centro, ¿cierto? ¿Dónde estaría el centro? Y ahí sí tomamos el compás. Entonces, como yo ya tengo medido aquí el radio, ¿cierto? El radio es, a ver, alguna cosa aquí para cerciorarme. Este sería el centro, ¿cierto? Punta metálica del compás en el centro y hago la apertura hasta acá. Miren que ahí me está escribiendo el radio, 25, ¿cierto?
Hacia el lado izquierdo hacemos lo mismo, buscamos por acá el centro que marcamos. Listo, este es el centro y hacemos la apertura aquí y nos da 25. No tienen que hacer el círculo completo, solo la semicircunferencia. ¿Listo? Este es el centro. Terminamos aquí la orejita, ya vamos a quitarle ese excedente al círculo. Entonces voy a llevar este también hacia acá y este hacia acá. Espérenme, yo borro el círculo completo. Ustedes pues, tienen la facilidad de hacer la semicircunferencia. Y por defecto el programa me dibuja el círculo completo. Voy a borrar este y voy a borrar este. Miren que ahí ya apareció la forma de las orejitas. ¿Listo? Si yo mido de extremo a extremo, esto me debe dar 50, ¿listo? Es por acción del uso del compás, de haber trazado un círculo de radio 25, me salió la orejita de diámetro 50, ¿listo? Ahora, ¿hasta dónde entran las orejas? Las orejitas no deben de quedar acá, ¿listo? Como lo están viendo ahí, queda malo. ¿Por qué? Porque la pirámide se va ampliando a medida que va llegando a la base. Y nosotros tomamos aquí varias intersecciones, ¿no es cierto? Una que es la base con el triángulo, ¿cierto? Y otra que es la parte superior de la orejita con el triángulo, que está proyectada por acá. Entonces, esta proyección me ayuda a saber a mí que la orejita entra hasta acá, hasta esa proyección. Listo, va como incrustada dentro de la pirámide. Lo mismo pues pasaría aquí en la parte de arriba y esta línea, entonces iría acá y iría desde acá. Listo. Así es como iría la orejita en ese plano. Listo. Entonces miren que el tema de esas proyecciones es vital. Si no hubiéramos hecho las proyecciones, hubiera sido muy difícil encontrar la respuesta hasta dónde entra la oreja dentro de la pirámide, ¿cierto? Por eso, pues la invitación siempre es, muchachos, trabajen con esas proyecciones, acostúmbrense como a trabajar con ese tipo de elementos. Entonces ahí tenemos ya las orejitas dibujadas, miren que se ven como incrustadas, si ustedes ven acá, pues miren que inclusive acá donde pega la pirámide con la orejita en la parte de abajo, ¿cierto? Nos va a describir una línea diagonal, ¿cierto? Aquí proyectándose o oyéndose hasta este punto que es la intersección de la línea superior, del borde superior de la oreja con la pirámide, ¿cierto? Entonces miren que va como en diagonal. Eso era lo que deberíamos o debimos haber representado acá en la vista superior. Ahora, lo que sigue es, vamos a hacer los agujeros de diámetro 20. ¿Listo? Entonces, si el diámetro es 20, el radio es de 10. Sobre el mismo centro con el cual ustedes construyeron la orejita, para que no se vayan a confundir ahí. El mismo centro, aquí 10 también, y ahí construimos ya la vista superior. En este caso, la vista superior no tiene líneas invisibles, ¿listo? Pero sí nos va a ayudar a proyectar las líneas invisibles de los agujeros en nuestra vista frontal. Entonces hacemos la proyección del agujero hacia la frontal, ¿listo? Entonces, extremo derecho del círculo y lo proyectamos y trazamos dentro de la vista frontal. Lo hacemos por acá, ¿cierto? Extremo izquierdo y lo mismo con este, proyectamos extremo derecho, dibujamos en la orejita de la frontal y extremo izquierdo proyectamos y trazamos en la orejita. ¿Listo? Ya saben que estas líneas van en líneas invisibles. Invisibles. Ahora procedemos a poner las marcas de centro. Aquí, marcas de centro, la crucecita cuando veo el círculo, cuando el círculo me ve a mí. Y marcas de centro en el centro de estos agujeros, ¿listo? Que son cilíndricos. Y ahí está completa la vista. Lo que vamos a hacer a continuación es construir la vista lateral, pero vamos a
apoyarnos en las proyecciones. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí donde termina mi vista frontal, voy a trazar una línea horizontal hasta acá. Esta línea la voy a poner color gris, porque pues, es una línea de referencia. ¿Listo? A partir de esta esquinita, ¿cierto? Entre la horizontal que acaba de trazar y esta vertical, va a trazar una línea de 45 grados, ¿cierto? Ustedes ya tienen la escuadra ya de 45, entonces la pueden trazar más fácil. Yo he puesto que va a trabajar todo con línea gris por ahora para hacer las proyecciones. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es proyectamos las alturas de la frontal hacia el lateral. ¿Listo? Vamos a construir el lateral derecho. Entonces, proyectamos las líneas. ¿Cuál me hace falta? Esta de la altura completa. Muy bien. Ahora, vamos a proyectar los anchos de la figura hacia el lateral, utilizando la vista superior. Entonces, ustedes proyectan la primera arista, se vienen hasta la línea de 45 y bajan en vertical. ¿Listo? En vertical. Esta es una. La otra sería esta de acá. La otra sería esta de acá. Entonces, siempre proyectando en horizontal hacia la línea de 45. Trazamos la vertical. Y trazamos aquí la última línea de referencia. Si ustedes más o menos se van dando cuenta, casi está completa la vista lateral. ¿Qué nos hace falta? Proyectar esta arista, que sí hay que proyectarla, ¿cierto? Vamos a proyectar hasta acá abajo. Y esta de acá. Ahorita proyectamos el agujero. Por ahora estoy trayendo las líneas que me ayudan a identificar el contorno de la vista. Entonces, voy a ir de aquí a acá, miren que ahí está el 80, ¿cierto? Subo en vertical y recuerden que esta ala de aquí del lado superior medía 22, entonces miramos la proyección, ¿cierto? O sea, de aquí a acá hay 22, aquí está proyectado, viene por acá. Miren que si voy de esta línea a esta, tenemos el 22. Bajamos 30 con respecto a la proyección que tenemos ahí. Aquí miren que da los 36. Subimos acá, miren que ahí me da la altura de 30. Aquí entonces hacemos la línea de 22, bajamos y nos vamos a mirar un poquito el isométrico. Listo. ¿Por qué lo tenemos que analizar? Porque aquí en la parte superior esto está distribuido en 22, 36 y 22. Pero si vamos abajo, la medida cambia porque el ancho de la oreja es de 50, ¿cierto? Entonces, si el ancho de la pirámide es 80 y a eso le resta el 50 de la oreja, me da 30. Un 30 que debo distribuir entre esta ala del lado izquierdo y el ala del lado derecho, lo cual nos va a dar 15 y 15. Entonces, si yo vengo acá hasta esta primera línea de proyección, miren que ahí me da el 15. Listo, ya lo tenía proyectado, no lo tengo que medir. Simplemente identificar dentro de las proyecciones cuál es la que me sirve. Ahora subimos 15, que es la altura de la oreja. Pues acá describimos el ancho de la oreja, que es 50, y bajamos. Y ahí lo tenemos. Entonces, ojo, esto acá va cerrado, no va abierto. ¿Listo? Porque a veces, como piensan que es una H, pues, tiene forma de H, no me cierran el contorno de la oreja. Listo, lo dejan así abierto. Eso queda malo. Tienen que cerrarlo para y pues, como dar a saber o a dar a entender que hay un sólido. Listo. Están las vistas, falta un tema de líneas invisibles por acá, que es proyectar el agujero. Proyectamos de aquí hacia la derecha y bajamos hasta la orejita. ¿Listo?
¿Cómo hacemos con este? Extremo superior del círculo y bajamos. Ahora, a continuación, entonces ya tenemos trazadas las proyecciones del agujero. Entonces, esta es una. Cambiémosle aquí nuevamente el color de la línea. Color de la línea. Entonces, hacemos este y hacemos este. ¿Cierto? Ahí está el agujero, lo ponemos en línea invisible. Y este lo en línea invisible. Y marcamos el centro. Listo, el agujero. Que esa sería las únicas líneas invisibles que tiene esa vista lateral. Bueno, muchachos, entonces ahí está construida las vistas, las tres vistas. Miren que la lateral es muy fácil de hacer, ¿cierto? La frontal también era fácil de hacer. La superior es la que de pronto era más compleja. ¿Qué errores vi que eran recurrentes? Primero, el hecho de no saber cuál era esta medida de acá, ¿cierto? Porque no nos la estaban dando, entonces muchos, bueno, no muchos, algunos, hicieron la línea así, ¿listo? Como les estoy mostrando acá, o sea, que de acá, de extremo a extremo, y esa era la perforación, ¿cierto? Entonces, de pronto es un tema de no saber cómo se vería eso desde la vista superior, agravado por la imposibilidad de saber cuál era la medida que debíamos usar, ¿cierto? Entonces, recuerden que las proyecciones sí me solucionan el problema. Por eso es importante que trabajen con las proyecciones, porque la proyección, miren que sí me está diciendo, hágalo entre esta y esta línea, ¿cierto? El otro error, pues era básicamente hacer aquí el nivel de la orejita. Yo borro, pero ¿por qué no me deja borrar pues esta línea? ¿Cierto? Este nivel de la orejita, así, ¿cierto? Recuerden el tema de que es una pirámide, entonces por eso se ve como incrustadita la orejita ahí, ¿cierto? Entonces, esta es la solución. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al desarrollo de estas vistas? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bueno, creo que no. Espero que sí haya quedado claro, que les parezca fácil. Eso quiere decir que han mejorado. Eh, Ahora, pues nos vamos a ocupar del tema de la acotación. Pues el tema de la acotación no es único, o sea, no hay una única respuesta a la acotación. Es, eh, la idea es que a través de la acotación realmente se pueda comprender el objeto. Entonces, primero, tomen como referencia este centro, o sea, acotar de centro a centro puede ser importante porque pues es como una convención que generalmente se toma. Va a acotar entre centros y puedo acotar por acá esta medida de aquí para acá. Es 25. Ya con eso yo ya sé que hay 160 de extremo a extremo. Listo. Si no está acotado aquí al lado derecho, quiere decir que este espacio de 25 a la izquierda es igual al espacio que hay acá hacia la derecha. Eh, a algunos quizás les pareció más lógico acotar esto así, no hay ningún problema. Listo, también se puede. Pero en lo posible, muchachos, intenten acotar de centro a centro. Listo. Ahora vamos a tomar la altura. ¿Cierto? La altura. En este caso es 60. Y la altura por acá es de 15. Listo. Creería yo que con eso ya es más que suficiente. Ah, bueno, otra cosa. Una de las únicas cotas que digamos que se ve bien o que se puede poner dentro del dibujo es la cota de ángulo. Debo acotar aquí el ángulo para hacer comprensible el triángulo que estoy viendo ahí. Esta sí se permite. Eh, Muchachos, no vayan, recuerden, acotar líneas invisibles, ¿cierto? Esto está mal, y menos tener cotas dentro del dibujo.
en lo posible no lo hagan, porque esto queda mal hecho. Hay otras normas que uno a veces se salta, que son pues, cuando se cruzan ciertas cotas, pero pues, eso vale huevo. Lo importante es que las cotas se vean bien organizadas dentro del plano, que no estén, por ejemplo, es que yo quería acotar esto y lo acotan hacia acá, ¿cierto? Ahí ya hay un problema de interpretación. Vámonos para la superior. Podemos acotar algo que estaba dentro del isométrico, que es esto, ¿cierto? Este 25, perdón, este 55. Vamos a acotarlo, que no quede como tan lejitos. Vamos a acotar los radios. A ver, acotemos los radios. Entonces, el radio de acá, 25. Y el radio del agujero, que va a ser de 10. Con este radio de 25 yo ya entiendo que el ancho de esto es de 50, ¿cierto? Por acá, ¿qué nos hace falta? Ah, bueno, el 80. Entonces, de acá para acá sí tenemos que acotar y eso nos da 80. Entonces, modifiquemos un poquito estas cotas para que nos quede bien organizado. Subimos esta por acá y esta la ponemos por acá. Listo. Ahí ya está bien. Ahora, esta acotación acá, no me la vayan a tomar en esta posición. ¿Listo? Que aquí entonces ya se cruzan muchas cotas. Tampoco me lo pongan acá y no lo tienen hacia acá porque se está recorriendo como mucho tramo esa cota. ¿Dónde lo podemos hacer? Aquí en esta parte de acá. Entonces, aquí yo sí puedo acotar 22, pero me lo pegó pues como muy arriba. Aquí estaría bien. Y el 36, ¿cierto? Tenemos el ancho de la orejita, tenemos la altura de la orejita. ¿Qué nos hace falta? Ahí ya está bien, ahí ya estaría bien. Si yo entiendo a través de las cotas, porque está claro que esto tiene un radio de 25, si yo entiendo que esto tiene un diámetro de 50, ¿cierto? Aquí me va a dar, pues, voy a entender que esto es un 15, de aquí a aquí debe haber 15, ¿cierto? Que es por matemática que uno lo saca. Entonces, básicamente, esta era la cotación para ese ejercicio. ¿Tienen dudas hasta ahí de pronto con la cotación? La idea es que quede lo más ordenado posible, que no repitan medidas, ¿cierto? Ahí ya estaría bien. Entonces, eso en cuanto al tema que tienen que presentar el día de hoy. Espero que las dudas que tenían con respecto a la construcción de esas vistas se hayan pues como solucionado. De todas maneras, si quieren, le toman ahí el pantallazo para que tengan en cuenta de dónde saqué las referencias para construir las vistas, ¿cierto? ¿Cuáles son las proyecciones que utilicé? Ahora vamos a pasar al tema de las escalas. Entonces, el tema de las escalas en el dibujo técnico, como les decía, pues va a ser algo muy habitual dentro del área que ustedes manejan, que es el área ambiental, donde se van a encontrar planos topográficos, que son pues cosas enormes en la vida real y que se tienen que adaptar a un formato de papel. Ese es uno de los motivos por el cual se debe usar pues, el trabajo con escalas. Ustedes hasta hace unas clases, inclusive para presentar este trabajo, tomaron la escala 1 a 2, dividieron entre 2 todas las medidas del objeto para que en el plano quedara más pequeño, ¿cierto? Y pudiera caber dentro del formato de papel. Las escalas se ocupan básicamente de eso, ¿cierto? De un trabajo de reducción, pero a su vez también se ocupan de un trabajo de amplificación de las medidas. Están las dos posibilidades. Ya nos vamos a detener en cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, siempre debemos partir de la base que la escala real del objeto, cuando el plano tiene las mismas medidas del objeto real, vamos a hablar de una escala 1 a 1. ¿Listo? Se anota así, 1, 2.1 y se lee 1 a 1, donde las unidades del plano son iguales a las unidades que existen en el objeto real, ¿cierto? Mejor dicho, ese 1 a 1 aplicaría para este plano que hicimos acá, ¿cierto?
el objeto real tenía por acá 22, entonces nosotros lo dibujamos a 22. Entre ejes o entre centros tenía 110, nosotros lo dibujamos a 110. Esa escala se llama 1 a 1. Cuando lo empezamos a reducir, cuando empezamos a dividir entre 2, que es la primera escala de reducción, vamos a tener una escala de 1, 2.2. Esto es lo que debemos anotar en el cajetín. Cuando nos preguntan por escala, es ¿en qué escala lo dibujé? Si lo dibujé con la escala real, 1 a 1. Si lo empecé a reducir y dividí entre 2, entonces tenemos escala 1 a 2. ¿Listo? Donde el 2 está al lado derecho de los dos puntos, cuando el número grande está al lado derecho de los dos puntos, quiere decir que está dividiendo todas las medidas del del objeto, perdón, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos dividiendo. Entonces, donde antes teníamos esa distancia de 110 entre centros, ahora nos va a dar 55. Si la altura del triángulo era de 60, ahora vamos a tener una altura del triángulo de 30, ¿cierto? Y aquí, pues, ya depende de lo que necesitemos. Entonces, que es que en escala 1 a 2 todavía me queda muy grande el objeto, yo lo puedo dibujar en escala 1 a 3. Ya el 3 dividiría todas las dimensiones del objeto y pues nos haría un dibujo más pequeño con respecto al objeto real. 1 a 4, lo que ustedes necesiten. 1 a 10, en el escalímetro generalmente está 1 a 30, 1 a 50, 1 a 50 y 1 a 100, ¿cierto? Entonces, estas son las reducciones posibles. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya saben que en este caso, como el número grande está a la derecha de los dos puntos, estaría dividiendo. Muchas veces el tema de unidades de medida y escalas se van a entremezclar, pero debemos tener claro que son dos conceptos que van por separado, ¿cierto? Aunque a veces se puedan empezar como a mezclar, claro. ¿Qué pasa? Cuando ustedes están trabajando con un plano topográfico, lo que está en la vida real se mide en kilómetros, pero cuando lo pasamos al plano, resulta que ese plano pasó a, digamos, a dibujarse en centímetros, ¿cierto? Entonces ahí hay como un tema de que se van mezclando unidades de medida con el concepto de escala. Por ejemplo, en arquitectura es habitual trabajar con escalas de 1 a 30, 1 a 50, 1 a 100. La escala 1 a 100 tiene una particularidad y es la siguiente. Vamos a hacer un dibujo acá, por ejemplo, un rectángulo. Digamos que en la vida real tenía 8 metros, ¿cierto? Y por 6 metros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pongámosle acá que este es 8 metros. Lo voy a poner aquí manual. ¿Listo? Es 8 metros. 8 metros. Y 6 metros. Listo. Eso es lo que está en la vida real. Ahora, hagan de cuenta que lo van a dibujar en escala 1 a 100. ¿Listo? Yo voy a dibujar este rectángulo de 8 metros por 6 metros en un plano y lo voy a hacer en escala 1 a 100. Entonces, muchachos, pregunta. Si lo hago en escala 1 a 100, ya saben que el 100 está dividiendo. ¿A cuánto lo tengo que dibujar en el plano? Piénsenlo. ¿A cuánto lo tengo que dibujar? Por ejemplo, este lado de 8 metros, ¿a cuánto lo tendría que dibujar en el plano? 0,08 centímetros. No. Bueno, miren cómo se complicaron ustedes ahí. Porque claro, eso queda como de 0,08 metros, ¿no es cierto? 0,08, sí, creo que sí, 0,08. Entonces, para que eso no suceda, hay algo que ustedes pueden hacer y es, recuerden los conceptos de conversión de unidades. Aquí es donde les digo que se empieza como a mezclar la cosa. Si yo tengo un metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros, ¿cierto?
Entonces, yo puedo hacer la conversión de unidades acá directamente antes de hacer la escala. Entonces, si tengo 8 metros, yo pues, igual puedo poner aquí que tengo 800 centímetros. ¿Listo? Y aquí 600 centímetros, ¿cierto? Si yo lo trabajo así, cuando hago la escala, ¿qué me va a quedar cuando lo dibuje? ¿Cierto? Si el 100 es el que está dividiendo, me queda 8 centímetros y 6 centímetros, ¿no es cierto? Cuando lo divido. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que si uno está consciente de eso, que 1 metro son 100 centímetros y voy a hacer un trabajo de escala 1:100, ¿cierto? No tengo que hacer operación matemática. Ya digamos que por instinto o sí, pues porque uno ya ha trabajado con esto, ya sabe que la medida, ¿cierto? Que va a poner aquí inmediatamente en el plano es 8 centímetros y 6 centímetros. ¿Listo? Entonces lo que estaba antes en metros lo convierto en centímetros. ¿Listo? Entonces, si eran 8 metros, y una vez ya sé que son 8 centímetros. Y si tenía 6 metros, ya sé automáticamente que son 6 centímetros en la escala 1:100, ¿cierto? Entonces, miren que hay varios conceptos que ustedes han venido trabajando desde hace mucho tiempo. Conversiones de unidades, multiplicación y división, pues que está presente acá, ¿cierto? Y miren que esto les ayuda a resolver de pronto el plano de una manera más sencilla. Esto pues se va volviendo más común a medida que ustedes van trabajando con esto día a día, porque se va volviendo algo habitual. Cuando vayan a hacer un plano arquitectónico, esta escala 1:50, 1:100 es muy, digamos que, muy práctica para trabajar, ¿cierto? Ustedes si quieren hacer el croquis de una construcción y lo pueden pasar a escala 1:100, ustedes toman su hoja milimetrada y ya saben que cada que se desplacen un cuadrito de 1 centímetro se están moviendo 1 metro, ¿cierto? Entonces, ahí ya, pues digamos que el concepto de las escalas se empieza a convertir en algo sencillo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que estas escalas son las de reducción, ustedes pueden utilizar las que quieran. Ahora, vamos a ver, cuando estamos viendo un plano, por ejemplo, de una cuenca, lo que está ahí en la vida real son kilómetros cuadrados. Es una cosa súper extensa. Entonces ya se van a dar cuenta que hay escalas de reducción más grandes que la de 1:100. Puede ser 1:5000, 1:20000, 1:25.000, ¿cierto? Eso dependerá pues, como del plano que ustedes estén viendo. Ahora, el caso que ustedes casi no van a explorar, pero que es necesario que conozcan. Si el objeto es muy pequeñito, por ejemplo, componentes electrónicos, eh, por ejemplo, partes de un computador, de un televisor, cosas que son muy pequeñas. No puede decir, no es que ese componente es un cuadrito de 3x3, o sea, 3 milímetros por 3 milímetros y tiene, no sé, un agujero en el centro de, pongámosle aquí, 1 milímetro de radio, ¿cierto? Entonces, si yo voy y dibujo esto así con ese tamaño en el plano, pues no se va a entender nada, ¿cierto? Si yo le hago aquí la acotación, me va a quedar más grande el número que el mismo dibujo, ¿cierto? Entonces, para que eso sea visible con sus detalles, hay escalas para amplificar la medida. Entonces, si teníamos antes que la 1:2 es como la primera escala con la que uno empieza a reducir, la escala 2:1 es la escala con la que uno empieza a aumentar. Entonces aquí, si el número grande está al lado izquierdo de los dos puntos, quiere decir que está multiplicando. Entonces aquí ya ese número 2 multiplicaría las medidas que tenemos ahí. Puede ser 3:1, 4:1, ¿cierto? 5:1, lo que uno necesite. Uno ya pone la escala con la que uno quiera trabajar. Si lo pongo 10:1, entonces vamos a dibujar esto en escala 10:1. Entonces, por acá tenía 3 milímetros, ¿cierto? Entonces esos 3 milímetros los dibujo a 30 milímetros. Y ahí ya la línea ya medio más grandecita. Vamos a dibujarlo por acá. Entonces, 30 milímetros por acá, 30 milímetros por acá.
y cerramos, ¿cierto? Y hacemos el círculo. Recuerden que el radio era que yo había dibujado era de 1 milímetro, entonces aquí me queda de 10. Es lo mismo, pero amplificado. La ventaja de las escalas es que yo lo puedo multiplicar por el número que yo quiera, ¿cierto? Pero el objeto dibujado siempre va a conservar las proporciones, ¿cierto? Si ustedes comparan esto con esto, se ve igual, ¿cierto? Pues guarda la misma proporción. Lo mismo que si yo tomo, por ejemplo, esta vista lateral, digamos que la vamos a volver a dibujar y la vamos a dibujar en escala 1 a 2. Entonces, en escala 1 a 2, ya saben que el 2 estaría dividiendo todas las medidas de este objeto. Entonces, si la altura antes era de 60, ahora la altura va a ser de 30, ¿cierto? O sea, 3 centímetros. Esta la de acá, que es de 22, a mí me va a dar 11. Ahora, si bajé por acá 30, entonces aquí bajo 15, ¿cierto? Este 36 se vuelve en 18. La altura nuevamente de 15, aquí nuevamente ese 22 se me convierte en un 11, bajamos, ¿no es cierto? Los 30 de la altura. Ahora, si teníamos 15 aquí en este espacio, vamos a tener 7.5. Si voy a subir para hacer la altura de la orejita, si tenía 15, entonces ahora nos da 7.5. Si el ancho de la orejita era 50, aquí vamos a tener 25. Bajamos nuevamente 7.5, cerramos y cerramos el contorno acá. ¿Listo? Porque es un sólido. Entonces, miren la diferencia de tamaños. Ahora, si voy a acotar esto que está acá, ojo, tengo que poner la medida original, la medida que teníamos en escala 1 a 1. De aquí, listo, yo dibujé eso a 30. ¿Cierto? Espérenme, esa cota quedó mal dibujada. A 30. Yo lo dibujé a 30, pero yo sé que la medida real es 60. ¿Listo? Entonces ponemos en la cota la medida real. Listo. Yo aquí esta línea la dibujé a 11, ¿cierto? La dibujé a 11, pero yo sé que la medida real es 22. Soy así con todo. Porque si hubo algunas personas que en el plano, cuando lo hicieron escalado, me pusieron las medidas con las que lo dibujaron. Recuerden que no se ponen las medidas del dibujo, sino las medidas reales. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. ¿Tienen dudas hasta ahí con el tema de las escalas? No, profe. Está fácil. Bueno, entonces vamos a pasar a ver unos ejercicios prácticos que están más acercados hacia lo que ustedes usualmente van a ver pues en su desarrollo profesional, cuando ustedes estén trabajando con algo de cuencas o algo pues, relacionado con un territorio en específico, se van a encontrar con una situación muy similar. Yo intenté simplificarlo lo más posible, porque pues, la idea es que comencemos desde algo muy sencillo, porque ustedes empiecen a comprender los conceptos que están articulados dentro de estos mapas. Listo. Entonces, vamos a aplicar lo que acabamos de ver de esas escalas dentro de un plano, pues que aquí está ultra simplificado, pues un plano real de una cuenca por acá, inclusive hay unas curvas de nivel con las montañitas y un montón de cosas. Pero bueno, la idea es empezar a comprender estos conceptos en algo que sea parecido. ¿Listo? Entonces, usualmente, ¿qué tenemos en esos planos? Se van a encontrar que muchas veces va a haber una cuadrícula, ¿cierto? Si no hay la cuadrícula, no se preocupen, ustedes, si tienen una copia impresa de ese plano, pueden hacer la cuadrícula, ¿listo? Esto teniendo en cuenta que muchas veces en un trabajo de campo ustedes no van a contar con un computador, ¿cierto? Entonces, pues, no va a tener ArcGIS o AutoCAD o cualquier programa que me ayude con este problema. Entonces, me toca solucionarlo manual. Eso no quiere decir que sea complicado. Si no tiene la cuadrícula, ustedes se van a guiar con algo. Siempre esos mapas
o esos planos tienen en la parte inferior o en la parte derecha una regla de referencia que está escalada. Esta es la que tiene la clave de la escala. Les van a decir, por ejemplo, en este caso, esta porcióncita acá es 0,5 kilómetros, esta es 1 kilómetro y estas son 2 kilómetros, ¿cierto? Entonces ustedes pueden coger y medir, aquí sería más cómodo trabajar con 1 kilómetro, ¿cuánto mide 1 kilómetro? ¿Cierto? O sea, según esa escala o esa regla, por acá nos está diciendo que 1 kilómetro son 5 centímetros, 50 milímetros, ¿cierto? Y con esa medida, se empieza a hacer una cuadrícula de 5 milímetros, ¿cierto? Entonces, 50 milímetros, perdón, entonces 50 milímetros por acá, 50 milímetros por acá, y así sucesivamente, y trazo la cuadrícula. Eso para empezar a hacer un análisis del espacio. Entonces, ustedes ya con esa relación saben que 1 kilómetro en la vida real equivale a 5 centímetros del plano. Cada que yo me desplace 5 centímetros dentro del plano, me estoy moviendo 1 kilómetro en la vida real. ¿Listo? Es una relación que uno puede sacar con una regla, ¿cierto? El plano ya tiene una regla escalada, yo tomo mi regla, mido y puedo hacer ya la equivalencia, ¿cierto? Entonces yo ya sé, en este caso, que 5 centímetros equivale a 1 kilómetro. ¿Listo? En esa primera parte, miren que no es nada complicado. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque generalmente en esos planos no les dicen en qué escala está. Entonces, ustedes vienen acá y les muestran esta regla, pero no les dice si eso está en escala 1 a 10.000, 1 a 15.000 o en qué escala está. Y esa escala es fundamental conocerla para empezar a analizar tema de áreas, tema de longitudes dentro del terreno. Entonces, imagínense ustedes venir acá y hacer una medición en campo de una cosa que está en kilómetros, pues eso es una cosa súper complicada, aunque ahora pues tenemos equipos de medición satelital y un montón de cosas súper sofisticadas que permiten sacar esta información incluso en tiempo real. Pero si no está la posibilidad, para eso está estos planos y directamente pues uno podría empezar a aplicar las mediciones directamente de ahí, conociendo que la escala. Entonces, primer paso para conocer en qué escala está el plano. Es muy sencillo. Ya ustedes saben que 1 kilómetro equivale a 5 centímetros. Entonces, empiecen a igualar unidades. 1 kilómetro igual a 50 milímetros, 1 kilómetro es igual a 5 centímetros, ¿cierto? Relación plano y objeto real, ¿cierto? Una vez hayan hecho esto, hagan una igualación de unidades de medida. Entonces, 1 kilómetro es igual a 100.000 centímetros, ¿listo? 1 kilómetro es igual a 100.000 centímetros. De 100.000 centímetros de la vida real son equivalentes a 5 centímetros del plano. Cuando ustedes logran ya hacer esta equivalencia, ¿cierto? Que es una conversión de unidades muy sencilla, vienen acá, ¿cierto? Y lo que hacen es dividir la medida del objeto real entre la medida escalada, o sea, 100.000 entre 5, ¿listo? En este caso, pues eso les dio 20.000. O sea que la escala de reducción bajo la cual está este plano es la escala 1 a 20.000. Listo. Miren que ya con eso resolvimos el tema de la escala. Muy sencillo. Simplemente es, primero, relacionar, ¿cierto? Es a cuál era la equivalencia de 1 kilómetro dentro del plano. Igualar las dos medidas, hacer una conversión de unidades y dividir. No hay nada que ustedes no sepan hacer, ¿cierto? Una vez yo tenga la escala, entonces ya puedo analizar las longitudes y por ahí derecho calcular áreas, ¿cierto? Entonces vengo por acá y empiezo a hacer un cálculo de longitud. Entonces, por acá no sé esto qué puede hacer, no sé, un río o alguna cosa así. ¿Cuál es la longitud? ¿Cierto? Pues esto en la vida real no se lo van a encontrar así recto, pues ustedes yo creo que ya son conscientes de eso. Pues yo intenté simplificarlo para mostrarles que hay cosas que ustedes pueden hacer dentro de las mediciones a partir de fórmulas y cosas que ustedes ya conocen. Si a ustedes les
parece, por ejemplo, sencillo. Ustedes lo que pueden hacer es que va a medir la longitud. Pueden tomar un hilito y empezar a darle la forma del cuerpo, ¿no es cierto?, con cada una de sus curvas. Una vez terminen, lo estiran y con una regla medirían cuánto tiene. Y eso pues lo multiplican por la escala y ahí les daría la medida real, ¿cierto? ¿Cuál es la longitud real de ese cuerpo que ustedes están analizando? En este caso, que tengo líneas rectas, que yo sé cuál es la medida de cada uno de los cuadros, yo puedo hacer una medición. Entonces, primero, tengo que estos tramos, ¿cierto?, están abarcando una distancia de 5 centímetros, ¿cierto?, porque cada cuadrito tiene 5 centímetros. Lo primero que va a hacer es cuántos tienen una característica similar. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces hay 5 tramos de 5 centímetros. Ahora, por acá, pues esto lo hice así sencillo como para mostrarles un ejemplo. Estas diagonales van de centro a centro, ¿cierto? Entonces, como esto es como una hipotenusa, yo necesito saber cuánto mide esto. Entonces, yo conozco realmente cuánto miden los catetos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si esto está de centro a centro, entonces el cateto va de centro a este extremo. Si la línea completa mide 50, el cateto aquí, que va de centro a extremo, mide 25. Entonces, yo ya sé que esto mide 25 el primer cateto y el segundo cateto también 25. Entonces hacemos Pitágoras, que es 2,5 centímetros del primer cateto elevado al cuadrado más 2,5 centímetros del segundo cateto elevado al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Hacemos la operación, en este caso pues me da 1250, a eso le saco la raíz cuadrada y me da 35,3 milímetros, ¿cierto? O 35,53 centímetros. Entonces cada uno de estos tramos que tiene una característica similar mide 33,53 centímetros. Los cuento, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos 8 tramos de 3,53. Les muestro esto también como para que ustedes entiendan que la información se puede analizar con todo lo que ustedes han visto hasta ahora de matemáticas. Aquí simplemente agrupamos, entonces 3,53 lo multiplicamos por 8 tramos más 5 centímetros por los 5 tramos y eso nos da 51,8 centímetros, que es la medida escalada. ¿Listo? Eso lo multiplicamos por la escala, o sea, por 20.000 y me da 1.036.000 centímetros. Pero eso lo pasamos a kilómetros y me da una distancia de 10,36 kilómetros. ¿Listo? Entonces ahí uno ya empieza a hacer un análisis, pues, como de la información. Ahora, si quiero hallar el área, pues como un área de influencia, por acá cambiemos este que no es 13, no es 11, sino 13. Yo ya sé que cada uno de estos cuadros que yo hice para mi cuadrícula era de 1 kilómetro cuadrado. Simplemente empiezo a mirar. Esto va corriendo por acá a través de una cuadrícula. Entonces, acá tengo 1 kilómetro cuadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Identifiqué como el área de influencia. Por ahí, ¿cierto? Como yo ya sé que cada cuadro tiene 1 kilómetro cuadrado, lo sumo y eso me da 13 kilómetros cuadrados, ¿cierto? ¿Por qué puede llegar a esa respuesta? Porque yo conocía la escala, ¿cierto? Porque tengo una cuadrícula que pues, está estratégicamente pensada para yo analizar la información. Miren que lo que parecía quizás algo muy complejo por el tema de ir a hacer un trabajo en campo, si uno organiza bien la información dentro del plano, lo saca, digamos que de una manera más sencilla. ¿Listo? Entonces, muchachos, quizás ustedes en algún momento no vayan a contar con las herramientas de última tecnología para hacer este tipo de análisis, pero ustedes sí tienen las herramientas, pues ya en la cabeza de todo lo que han estudiado. Y fuera de eso, pues otras herramientas básicas, sea una escuadra, sea una calculadora, ¿cierto?
Todo eso les sirve, muchachos, para resolver estos problemas de escalas y esos problemas de análisis de esa información de sus mapas. Ahora, les voy a dejar la tarea. Yo ya en el grupo de WhatsApp les había compartido el documento a principio de semana. Son 2 actividades, listo, son 2 problemas matemáticos realmente. El primero, muy similar al que vimos aquí en el ejemplo, listo, hallar la escala, la longitud y el área. Estos cuadritos se pueden mover para que ustedes lo puedan comparar aquí con la cuadrícula que tienen abajo, listo, para que lo tengan presente y puedan resolver el ejercicio. Lo otro es, pues con lo del tema de las longitudes, yo aquí, pues este tramo que es más largo, va de centro a extremo, o sea que este cateto por acá mide 10, porque ya el cuadrito mide 20 por 20, entonces aquí mediría 10 milímetros, y aquí que va hacia el extremo mediría 20 milímetros, para que puedan hacerle Pitágoras y hallar la longitud, ¿listo? Entonces es hallar la escala, la longitud y el área. Básense con el que ya hicimos, este ejercicio pues no es complicado, y el segundo tiene que ver con áreas y escalas, ¿listo? Entonces, vamos a resolver el área de una puerta, ¿listo? Resulta que eso pues, es un edificio visto desde arriba, un edificio de forma cilíndrica, es decir, una torre o algo así. Pues las medidas son muy raras, pero la idea es resolverlo. Entonces, resulta que construyeron el edificio, pero tienen que abrir un campo para hacer una puerta, ¿cierto? Entonces aquí está la información. Resulta que en el centro tenemos una columna muy grande, por cierto, de radio 3 metros, ¿cierto? Esta área que es, digamos que el área habitable, ¿cierto? El área que, por donde ustedes podrían caminar, es un 60% más grande esa área. O sea, esa área es más grande, un 60% que esta columna. Fuera de eso, nos están dando aquí el ancho del muro, ¿cierto? El muro. Y nos están dando un ángulo de apertura desde el centro del círculo, el cual nos va a dar, ¿cierto? El área de la puerta. La idea es saber cuánto mide esa puerta, cuánto mide esa área que vamos a tumbar. Una vez lo conozcamos, como esto está en metros, pues está en centímetros por acá, y tengamos las medidas reales, lo que vamos a hacer, muchachos, es muy sencillo. Van a dibujar esta misma vista, pues esto es como un diagrama, pero lo van a hacer con una medida escalada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este radio de 3 metros, en una escala 1 a 10, ustedes ya saben, 1 a 100, perdón, ustedes ya saben que sería un radio de 3 centímetros, por ejemplo, y así hacen el plano una vez hayan encontrado las medidas. ¿Listo? Este último no hay que hacerlo, no lo hagan, solo hacen este y este. Listo. ¿Dudas con respecto a la tarea? Ah, profe. ¿Qué pasó? Pues no, yo sé que ustedes ya, inclusive vieron geometría del semestre pasado. Entonces, este ejercicio no es nada complicado. Igual dentro de 8 días hacemos la retroalimentación. ¿Listo? Y este pues, también es fácil. Profe, entonces se coge la escala que cada uno quiera. ¿En cuál? ¿En este de acá? Sí, sí, en ese. Sí, en este sí. Porque en este, pues obviamente lo que van a hacer es hallar la escala bajo la cual está dibujado ese plano. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, los dejo para que le echen cabeza a ese trabajo. ¿Listo? Igual yo creo que no se demoran mucho y me van preguntando, ¿listo? Entonces nos vemos dentro de 8 días. Bueno, profe. Gracias.